Este marzo va a ser una semana muy importante en Corea. Por favor, oren mucho para nuestro país. Entonces, Dios nos va a guiar el tiempo. Ya estamos empezando la primera semana del Cuaresmo. Espero que ustedes puedan tener un tiempo de gracia en donde puedan saber el amor de nuestro Señor. La palabra de hoy está hablando acerca de la obediencia. Alguien que sea fiel. Ser fiel es un fruto del Espíritu Santo. Se dice que la fidelidad es un sentimiento que nace desde el corazón. Y aquí está diciendo que la fidelidad del Espíritu Santo es la fe. ¿A quién están siendo fieles ustedes el día de hoy? En la palabra de hoy está diciendo que tenemos que ser fiel al reino de Dios. Tenemos que saber al reino de Dios bien y qué riqueza es lo que vamos a recibir y cómo tenemos que preparar y esperar el reino de Dios. Habíamos leído en Mateo capítulo 25, pero en el capítulo 24, 45 dice así: ¿Quién es el siervo fiel y sabio al que el amo ha puesto al ciudadano al cuidado de su casa para darles alimento a su tiempo? Está diciendo que tenemos que ser siervo fiel y sabio. Jesucristo le había dado las últimas palabras a sus discípulos. También le había dado esa palabra a los cristianos en la iglesia que somos nosotros. Así como el siervo es fiel al trabajo que él amó, le ha encomendado. Jesús muestra lo que significa vivir como discípulo, siendo fiel a la misión que Él nos ha dado. Está hablando acerca de un amo con sus siervos. Y está explicando lo que tienen que tener los siervos y los amos. ¿Qué relación es entre un amo y un siervo? El dueño es la persona que tiene bastantes riquezas y no solamente le había dado esas monedas, sino que le dio lo que era muy valioso para él. Dios también le dio a ustedes algo que es muy valioso y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Nos dio nuestra vida, la salud, y es algo que Dios nos dio a nosotros. Todo lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, todo es algo que Dios nos entregó a nosotros. Y esto es muy valioso que no se puede comparar con ninguna moneda. Pero hubo algo de que el dueño no dijo al siervo, es que él no le dijo cuándo él iba a regresar exactamente. Nosotros no sabemos cuándo va a pasar el tiempo, cuándo va a ser el tiempo esperado, porque el tiempo es de Dios. Los talentos, los dones, Él nos dio todo eso y Él espera que nosotros usemos estos dones para poder trabajar. También nos dio algo que tenemos que recordar aparte de estos talentos. Tenemos que saber de que Dios y este dueño había repartido estos talentos con la justicia. ¿Por qué le dio 5,000, 2,000 y 1,000 monedas? ¿Por qué le dio diferente? ¿Ustedes piensan que Dios es justo? ¿Ustedes quieren que Dios sea justo, que sea
igual para 공평이라는 todos. 말은 사전적으로 La 어느 palabra 쪽으로도 justo 치우치지 않고 고르다라는 뜻입니다. 공정하다는 것은 공평하고 La- 올바르다라는 사전적 의미를 갖고 있습니다. 사전적 의미를 얘기하니까 다 와닿지 않지 않습니까? ser justo 사진을 한번 es 같이 보겠습니다. ser igual para todos y 2024년 ser 서울대학교 equitativo 졸업식에 축사를 한 es 최재천 darle 교수는 lo mismo 공평과 a 공정을 cada uno. 이 그림으로 설명하고 있습니다. Si miramos, no 어린아이부터 entendemos 청소년 그리고 como 어른이 aparece en el diccionario, ¿verdad? Pero si 단방향으로 miramos 야구 esta 경기를 foto, podemos darnos 관람하려고 las podemos 이 세 명 모두에게 ver la 공평하게 diferencia. 사과 상자 하나씩 공평하게 나누어 주었습니다. Le habían dado esa caja de manzana a cada uno para que puedan ver el partido. El niño no puede verlo 관람할 수 없게 porque no alcanza la altura para 여기서 para 어른이 갖고 있었던 ver la pared. 사과 상자 하나를 어린아이에게 주었을 때 Entonces, ¿qué pasa si este adulto le da su caja a este niño? Todos pueden ver el partido igual. Eso significa ser la igualdad. 비로소 공정이 된다라고 Entonces, 이 cuando la 그림을 justicia 통해서 설명하고 있습니다. 공평한 것이 아니라 양심을 만나면 어른이 tiene conciencia, llega a tener la igualdad. 공정한 사회를 만들 수 있다라는 것입니다. 우리는 하나님이 공의로우시다라고 고백하고 Nosotros decimos que Dios es 하나님이 justo 공의로우심을 신뢰하고 있습니까? y sabemos de que Él lo 왜 es. 하나님이 나에게 달란트를 O 다르게 a veces nos empezamos a quejar y decimos, ¿por qué Dios me da a mí poco y por qué le da a otra persona más? Tenemos que saber de que ser justo y ser equitativo 여인 두 명이 솔로몬에게 찾아왔습니다. 한 se 아이를 puede mostrar 서로 자기가 en la, 엄마다라고 말하고 있습니다. en, 그때 솔로몬이 말합니다. en el tiempo de Salomón. 공평하게 나누라. Cuando una mujer llega, 아이를 둘로 쪼개어서 cuando llegan dos 각각 mujeres y le dicen que 공평하게 나눠 es su 가지라고 hijo, 말하였습니다. entonces una mujer dijo que tenían que partir el bebé a la mitad. 내가 아기를 포기하겠다. Pero la verdadera mamá dijo que ella iba a dejar al bebé para que el bebé pudiera vivir. 공정한 재판을 내리죠. Entonces aquí 저 여인이 Salomón 진짜 아이의 dio 엄마라는 것입니다. 정말 그 아이를 그 온전히 아이의 a saber quién 엄마라고 quién era la 공정한 mamá 재판을 del 내리는 hijo. 것이 솔로몬의 지혜입니다. 이것이 하나님이 주신 지혜고 하나님이 Y eso significa la palabra 오늘도 ser 그 equitativo. 말씀을 신뢰해야 하는 것입니다. Nosotros tenemos que saber de que Dios en este tiempo todavía nos está cuidando a nosotros, siempre nos está cuidando. 이해하고 신뢰할 Tenemos 때 que saber y tenemos que obedecer de por qué cada persona tiene diferentes 세상에서도 남을 dones. 부러워하고 질투하면 불행해진다고 말합니다. Si llegamos a envidiar 음악가 모차르트와 o tener 할리에리도 celos a los demás, nunca vamos a ser 할리에리는 felices. 모차르트의 재능을 부러워하며 자신과 비교하다가 자신의 재능을 최대한으로 활용하지 못했다는 이야기도 하고 있습니다. Había un dicho donde 하나님을 un músico siempre estaba teniendo envidia a 신앙생활도 Mozart 불공평해지고 y él 불행해지게 nunca pudo 됩니다. tener éxito. Entonces, si llegamos a ser envidiosos o tener sentimientos de celos, nunca vamos a tener éxito en nuestra vida. 하나님은 그 능력, Nosotros decimos que Dios es justo, Dios es omnisciente y omnipotente. Entonces, ¿dónde está utilizando su poder? Muchas personas me preguntan a mí, Pastor, ¿será que Dios supo cuando Adán y Eva estaban tomando ese fruto? ¿Será que Dios supo o no supo? 그러나 하나님은 Obviamente 우리를 감시하고 que Dios 벌을 주기 위하여 그 능력을 사용하지 않는다라는 것이죠. supo, pero Él no usa su poder para estar controlando y para darnos un castigo a nosotros. No, sino que Él mira de cómo podemos creer unos a mismos y cómo podemos vivir utilizar nuestra sabiduría para amar a nuestros esposos y nuestras esposas. Él mira esa capacidad. Y el día de hoy, Dios está utilizando su poder para poder
ver 민수기 cómo 12장 podemos 2절 vivir una 3절을 vida 보면 mejor. 이렇게 말하고 있습니다. 미리암과 Números 아론은 12, 모세를 versículos 질책하다 2, 이렇게 말합니다. 3 y 그들이 이르되 7 dice, ellos 여호와께서 dijeron, 모세와 ¿acaso el Señor ha hablado solo 말씀하셨느냐 con Moisés? 우리와 ¿No ha hablado 말씀하지 también con 아니하셨느냐 nosotros? Y el Señor lo oyó. 우리도 하나님과 말하고 있다. 왜 모세만 Nosotros también estamos hablando a Dios, pero ¿por qué Dios solamente habla con Moisés? Estaban diciendo, se estaban quejando acerca de Dios. 하나님은 이렇게 말하고 있습니다. 이 사람 Pero 모세는 aquí dice, 온유함이 Moisés 지면에 era el hombre 누구보다 más humilde de todos los hombres sobre la tierra. 그는 온유함이 지면에 누구보다 Sabía de que Moisés era la persona que 그의 era más 온유함은 humilde. 무엇입니까? ¿Y qué es 민수기 12장 ser 7절에 보면 이렇게 humilde? 말합니다. 내 종 Y no 모세는 es así con mi 그렇지 siervo 아니하니 Moisés, que 그는 es 온 fiel 집에 en toda mi casa. 충성함이라. 그는 신실하게 Está 하나님의 diciendo de que él era un siervo fiel y creía y tenía fe solamente con la palabra de Dios, solamente creía en el poder de nuestro Dios y estaba trabajando bien como un siervo de Dios. 나에게 주신 하나님의 달란트가 귀한 것임을 믿고 Tenemos que saber que las monedas que recibimos de Dios es muy valioso. Y tenemos que tener fe de que nos dio a nosotros la cantidad que nosotros necesitamos. Tenemos que tener relación de un dueño y de un siervo. Y esa relación tiene que ser nuestra relación con Dios. Entonces, ¿quiénes son esos siervos de que van a ser buenos y fieles? Salmos 101:6 dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que habiten conmigo. El que anda en camino perfecto, él me servirá. Estás buscando a las personas que van a estar con él todo el tiempo. El dueño de hoy que aparece en la palabra está diciendo, como has sido fiel en lo poco. Algo que tenemos que ver, está diciendo, como has sido fiel en lo poco. ¿A qué se refiere en lo poco? Solo aquí no está diciendo que tú eres un siervo muy bueno y fiel. Está diciendo que el que ha sido fiel en lo poco, que aunque sea eso, ese poco, como lo hizo y se convirtió en un siervo de Dios. Dios no está viendo de qué tanto él hizo. Él no está viendo en la cantidad de la moneda, sino que está viendo en lo que él hizo con obediencia. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. ¿Por qué hicieron los siervos que recibieron los 5,000 y las 2,000 monedas? ¿Y qué hizo ese siervo de que solamente había recibido las 1,000 monedas, que era un siervo perezoso? Podemos darnos cuenta en la conversación de por qué es perezoso. Primero, ese siervo de que era perezoso, él estaba malentendiendo a su dueño. No conocía, esto se puede ser de que no conocía a nuestro Dios correctamente. Porque aquí está diciendo que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido. Esto es una palabra que utilizan mucho los negociantes. Aquí Dios está comparando a Dios, que es un vendedor. Solamente está viendo a Dios cómo utilizarlo. Y tenía ese malentendido de su dueño. Y este dueño, por eso, y este siervo, por eso estaba teniendo ese miedo. La razón que tuvo ese miedo es porque tenía ese pensamiento de que su dueño era como un vendedor.
굳은 사람의 마음이 나에게 책망할까 Y él tenía 두려워했다라는 miedo 것입니다. para que su amo iba 갈라디아서 4장 a 6절을 ser como un 보면 너희가 comerciante. 아들임으로 Y si 하나님이 그의 perdía lo que él 아들의 영을 우리 tenía, 마음 que lo 가운데 iba 보내서 a rechazar. 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라라고 Si miramos en 말씀하고 Galatas 있습니다. 4, versículo 6, dice, 예수님이 sos mi, 말씀하십니다. 제자들에게 말씀하십니다. y porque sos 하나님을 hijo, Dios 아버지라 envió a vuestros corazones del 부르라라고 Espíritu de su 우리에게 Hijo, el cual clama, 가르쳐 Abba, 주셨습니다. Padre. 아빠 아버지라 부르게 Está diciendo que tenemos que llamarlos 하나님을 Abba, Padre. 장사꾼이 아닌 No 아버지라 ver a 부르라 nuestro Dios 했건만 como un 그 comerciante, sino que 종은 decir que es como 주인이 nuestro Padre. 장사꾼과 같은 사람이다라고 Pero este siervo lo 생각했습니다. estaba viendo solamente 그리고 como si fuera un 그 comerciante, no 종은 como su padre. 주인에 대한 Por eso 사랑이 este 없었습니다. siervo no 주인에 tenía el 대한 amor hacia su dueño, 사명감도 no 없었습니다. tenía tampoco 오로지 esa 내가 fidelidad o 이것을 ser obediente. 모아서 Solamente 하늘을 estaba 끼치면 내가 pensando 책망을 받을까? 내가 en que si 벌을 él 받을까? perdía esas riquezas, 두려워했다라는 él iba a ser rechazado y él 모든 iba a ser, 상황에서 내가 어떻게 될까 lo iban a regañar. 궁금하고 그 Solamente estaba pensando 위인감을 en eso 생각하고 y estaba 따졌다라는 pensando 것입니다. solamente en su propio interés. 주인을 몰라도 너무 몰랐습니다. No conocían bien a su dueño, 장사꾼과 같은 사람이라고 solamente pensando que iba a ser un 하고 comerciante 무서워했습니다. únicamente. 우리 하나님을 어떻게 생각하고 있습니까? Entonces, ¿cómo estamos 우리가 어떤 pensando a 사람은 이렇게 nuestra 말합니다. Dios? 11조를 Unas 안 personas 드렸더니 va a 사업이 decir, 망했다. es que no di 하나님을 el diezmo 생각하는 것입니다. y por eso yo 청년이 fracasé en mi 얘기 negocio. 목사님 제가 153만 3천 원을 벌었는데 11조를 얼마 해야겠습니까? Una vez hubo un joven donde 정확하게 dijo, 11조를 하기 위하여 pastor, 동전까지 바꿔서 15만 3,300원을 11조를 드리려고 봉투에 담았는데 yo 자꾸 gané, 봉투에서 동전 소리가 나서 너무 창피했습니다. 그래서 제가 15만 원만 드리면 안 될까요? 라고 질문을 했습니다. yo había ganado 153 그러면 16만 원을 드려야 될까요? mil 하나님은 won. 여러분들의 동전을 Entonces, 세시는 분이 아닙니다. Y me 여러분들이 preguntó 동전과 ese joven, 마음이 Dios, pastor, ¿cuánto tengo que dar de 하나님께서 diezmo? Entonces le dije, tienes que dar el 하며 나오는 diezmo 여러분의 de tu 마음을 propio salario. 기억하시는 Entonces él 하나님이신 había 줄 buscado 믿습니다. esas hasta las monedas 혹 y se 여러분들이 sintió muy 11조를 avergonzado cuando 왜 estaba dando esas 경제적으로 monedas. 어려운지 무슨 Pero 일로 Dios 그 no 인생을 mira la 하지 cantidad de que 못했는지 nosotros le damos o Él 어찌하여 no 약한 mira 믿음 가운데 살아가게 hasta las 되는지 더 monedas que nosotros 안타까워 estamos dando, 우리의 sino 고통을 que Él 살피시고 solamente mira 그것을 nuestro 회개하고 dolor 하나님의 y 인내 가운데 cómo 살아갈 수 que no 있도록 podemos acercarnos a Él. 인내하시고 Solamente 인도하시는 분이 piensa en 우리 eso. 하나님이신 줄 믿습니다. 그러기 위하여 우리 하나님이 우리에게 Por eso 사랑을 el día 베풀기 de 위하여 hoy, 우리의 pa- 머리털을 세시고 Dios, para darnos ese 우리를 amor, 사랑하기 sabe 위하여 일하시는 cuántos pelos 정말 tenemos 졸지도 아니하시는 en nuestra cabeza. 하나님의 Y Él no 사랑인 줄 duerme, 믿습니다. porque siempre 아빠 nos 아버지라 está 부르며 하나님을 사랑하고 하나님을 vigilando. 신뢰하고 하나님께 순종하는 Llamar a nuestro Padre Abba Padre y ser los buenos 하나님은 굳은 장사꾼이 siervos y fieles. Así es como tenemos que vivir. 아빠 아버지라 Dios no es un 부르며 comerciante, Dios no es una persona mala, sino que Él siempre nos cuida a nosotros y siempre tenemos que salir frente a Él. Les bendiga el nombre de Dios para que lo puedan hacer. 주인의 즐거움에 참여할 자가 누구입니까? ¿Quiénes van a ser las personas que van a ir a la fiesta 주인의 del dueño? 즐거움에 들어가기 위해서는 Las personas que lo van a hacer son las personas que tienen que 나가야 한다라는 것이죠. dar el esfuerzo de salir de su casa. 이 말을 많이 쓰더라고요. 저도 지난주에 집사님하고 통화하고 마지막으로 예 집사님 들어가세요라는 말을 자주 하는 것을 다시 한번 느꼈습니다. Nosotros decimos 하나님의 mucho 즐거움에 참여하기 위해서는 la palabra 먼저 나가야 entrar, 된다라는 것이죠. pero si nosotros queremos entrar a la 게으른 자는 말하기를 사자가 밖에 fiesta de 던져 nuestro 내려가면 Señor, tenemos que 거리에서 salir 치기가 adelante. 하느니라. Proverbios 22:3 dice, el perezoso dice, hay un león afuera, seré destrozado en las calles. Muchas personas dicen, es que hay un león afuera, yo no puedo salir. Como yo estoy muy preocupado, mejor me quedo aquí en la casa. Eso es una persona perezosa. 분명 예수님께서도 씨 뿌리는 비유를 Obviamente, 말씀하십니다. 너희들이 씨를 뿌릴 때 Dios está diciendo 못할 때도 있다. que tenemos que dar las semillas y obviamente no vamos a siempre recoger 시덤불에 떨어져서
los frutos, porque una vez van a caer en la calle, en la tierra pedregosa o en las espinas. Y a veces no vamos a tener los frutos, pero si empezamos a sembrar más y más, vamos a tener más frutos. 전도서에도 내 떡을 무리에 던져라 여러 날 후에 찾으리라라고 말씀하고 있습니다. 우리가 하나님께서 주신 달란트를 가지고 Nosotros tenemos los talentos de nuestro Dios y obviamente vamos a perderlos en algún momento o vamos a fracasar también. 한 달란트를 잃어버리면 하나님이 여러분들에게 Si nosotros estamos vendiendo estas monedas y perdimos un talento, ¿será que Él nos va a regañar? ¿Y será que va a decir que nosotros somos pecadores? No. 궁리를 하고 계실까요? ¿Será que Él va a estar viendo cómo castigarnos? 환난과 근심으로 인해서 하나님을 신뢰하지 못하여 ¿Será que Él 못할지라도 우리가 용서를 구하고 겸손을 배우고 하나님께 no nos va a 나아가면 perdonar si nosotros, 하나님께서 베풀어 주신 놀라운 aunque 용서와 le pidamos 사랑을 perdón? 깨닫는 No es así, 지혜의 sino que 시간이 tenemos que tener ese tiempo en donde podamos aprender y saber más sobre su sabiduría y salir adelante. 여러분들에게 달란트를 주신 La 이유가 razón 있습니다. de que Dios le dio el talento a ustedes no es para que lo dejen ahí enterrado, sino que para que lo utilicen. 하나님께서 주신 그 달란트를 교회에서 사용하고 Tienen que usar esos dones en la iglesia, en la casa, en su trabajo, en su vida cotidiana. Y nos está diciendo cada momento que tenemos que utilizar estos talentos. ¿De qué estamos temiendo? ¿El juicio de Dios? ¿O ustedes no están creyendo en el amor de Dios? Dios le dio ese poder y ese talento para que lo utilicen. Hoy en la mañana Dios me llamó y me dijo a mí de que hubo un hermano de que oró y le estaba diciendo, Dios, por favor, dame más, dame. Y Dios respondió, por favor. Y Dios le dijo, utiliza lo que tienes, utiliza lo que tienes. Y por eso Dios me dijo a mí de que se lo dijera a este hermano, porque según Dios no estaba escuchando lo que él estaba diciendo. Tenemos que utilizar lo que Dios ya nos dio a nosotros, y eso es ser sabio y ser un siervo de Dios. 내가 많은 것을 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다라고 말씀하고 있습니다. Está diciendo que nos va a dar a nosotros y tenemos que aprender a utilizarlos. Utilizar ese talento que nos dio para que lo utilicemos, tener fe y creer en Él y poder utilizarlo. Les bendigo el nombre de Dios para que lo puedan hacer. Primero Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que haya recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que ser verdaderos siervos de Dios, un siervo bueno y fiel. Vamos a orar. Dios, queremos vivir una vida siendo tu siervo y te damos las gracias por darnos tus cosas valiosas. Haz que podamos tener más frutos, Dios. No estar temblando, porque no sabemos ni cuándo, qué nos va a pasar con esas monedas, sino que siempre trabajar por tu reino, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.